Hola, gente de YouTube. ¿Cómo están? Bien. Excelente. Bueno, aquí les traigo un nuevo fanfic, o quizá no, tal vez ya lo escucharon en otra parte, o tal vez no. El link del fanfic estará en la descripción, así que vayan y apoyen al creador para que se anime a sacar más capítulos. Bueno, ya los dejo con el fanfic. Así que nos vemos en el próximo video, cuídense mucho y que Dios los bendiga con mucho dinero. Y si no quieren dinero, entonces con muchos bebés. Capítulo 73 al 76. El arcángel Rafael amaba a los humanos. Los respetaba sinceramente y creía que la humanidad era su mayor creación, incluso si la oscuridad había logrado infiltrarse en su esencia. Arte, ciencia, tecnología. Todo era creación humana. Desde la lanza primitiva hasta las computadoras más complejas. Para Rafael, los humanos eran duales. Contenían oscuridad y luz, podían ser tanto buenos como malos, y Rafael creía que su principal deber no era solo velar por el mundo de los hombres, sino también guiarlos. Fue él quien sugirió en una ocasión la creación de iglesias, promoviendo la fe en Dios, lo que los humanos más tarde llamaron religión. Y fue él quien acudió a quienes clamaban desesperadamente a Dios en busca de ayuda, pero esta comprensión no le llegó de inmediato. Durante muchísimos años, Rafael estudió a los humanos, observándolos en silencio y tratando desesperadamente de comprender su propia creación. Adán, el único hombre que solo conservaba luz pura en su interior, era completamente insatisfactorio para Rafael, quien creía sinceramente que la luz debía ser un ideal, sin pecado, perfecto e infalible. Rafael se consideraba un ser así, pero cada vez se enfrentaba con amargura a una cruel y obstinada realidad. Su propio hermano, Lucifer, había cometido un error. Un error enorme y monstruoso. Uno por el que no fue asesinado solo porque Dios mismo lo salvó entonces, fusionando la oscuridad y la luz en su interior. En ese momento, Rafael, a quien le disgustaba la violencia como a los demás serafines, excepto quizás a Miguel, estaba dispuesto a pasar por alto sus propios principios para limpiar este mundo de la prueba viviente de su propio error. Solo quería demostrarse a sí mismo que ellos, los hijos de Dios, criaturas de pura luz, seguían siendo tan perfectos como antes. Pero la intervención de su padre lo cambió todo, impidiéndoles resolver el asunto de forma tan sencilla. Durante muchos años después de eso, Rafael maldijo a Lucifer, lo odió y lo despreció, pero aún así intentó desesperadamente comprenderlo. Y fracasó siempre. Esto hizo que Rafael también se despreciara a sí mismo, pues Lucifer era el hijo predilecto de su padre, y sus ideas, aunque a menudo parecían tontas, incluso infantiles al principio, resultaban brillantes al examinarlas más de cerca. Y admitir que otra de las brillantes ideas de su hermano había traído la oscuridad a su mundo perfecto, era difícil. Como lo era admitir que él, Rafael, un ser perfecto en su propia opinión, no podía entender por qué lo había hecho. Nunca le preguntó a Lucifer sobre ello. Es más, nunca habló con su hermano después de esa transgresión, simplemente por temor a perder el control y volver a revelar su propia imperfección. Aunque nunca lo admitió, ni siquiera a sí mismo. Adán, su hijo, creado a imagen y semejanza del mismísimo Padre, el hombre que debía guiar a la humanidad hacia un futuro brillante y hermoso, resultó ser completamente diferente de lo que Rafael había imaginado. En su mente, esta era una creación similar a Dios mismo, con la misma cosmovisión y carácter. Pero su hijo era diferente. Muchas acciones que los seres perfectos jamás harían, en opinión de Rafael, Adán las realizó, sin ver absolutamente nada malo en ellas. Y esto hizo que él, Rafael, se odiara aún más a sí mismo. Porque al intentar crear un ideal, había creado uno infinitamente alejado de ese ideal, lo que significaba que su obra también era imperfecta, y griega. Fue entonces cuando Rafael, por primera vez en su vida, admitió la idea de que incluso los serafines podían cometer errores. Si el acto de Lucifer era incomprensible para Rafael, pero su padre lo había perdonado, entonces la imperfección de su propia creación era inmediatamente evidente. En ese momento, Rafael simplemente descartó todos estos pensamientos y continuó ayudando a sus hermanos y hermanas a mantener este frágil mundo. Y entonces llegó la guerra contra el infierno. Rafael simplemente no sabía qué hacer. Él, como cualquier otro serafín, sabía perfectamente lo que la oscuridad les haría si descendían al infierno. Pero ¿cómo podía ayudar a los aterrorizados habitantes del cielo? Y en ese preciso instante, el imperfecto Adán, tal como parecía, empezó a actuar. Reunió un ejército, lideró la hueste angelical y griega.
Venció. En ese instante, Rafael comprendió de repente que su hijo, aunque se comportara de forma completamente distinta a como lo había imaginado, bien podría ser ese mismo ideal. Durante muchos años después, Rafael continuó observando a Adán. Pero después de aquella guerra, pareció haber vuelto a su antiguo yo, perdiendo por completo la imagen majestuosa que había mostrado ante los aterrorizados serafines durante la guerra. ¿Será que la propia naturaleza de Adán también es dual?, pensó Rafael entonces. Pero no hay ni una gota de oscuridad en él, ¿por qué? Había pasado mucho tiempo desde entonces, y finalmente Rafael decidió actuar. Su propia comprensión del ideal se estaba resquebrajando, así que los serafines decidieron que si los humanos eran imperfectos, podría intentar hacerlos así. La apertura de iglesias, numerosos milagros obrados por su poder, y Adán, quien inesperadamente deseaba participar en todo. Los serafines decidieron confiar en su hijo, con la esperanza de que volviera a ser el mismo héroe, y Adán entonces adoptó un nombre diferente, adoptó la apariencia de un recién nacido ante una mujer sencilla que no podía tener hijos, y comenzó a cambiar el mundo. En esos momentos, Rafael odiaba a su hijo, quien, borracho, montaba algún circo incomprensible y vulgar. ¿Y qué decir de su conversión del agua en vino durante otra de sus borracheras? ¿Cómo había logrado emborracharse tanto con vino corriente? Pasó mucho tiempo después de eso, y la iglesia, que Rafael había guiado con tanto ahínco y diligencia, comenzó a cambiar. Al principio, Rafael ni siquiera se dio cuenta de que algo andaba mal. Luego, dirigió su atención a la sociedad humana y se horrorizó. La gente se estaba degenerando rápidamente. La iglesia fue informada de inmediato, pero cuando Rafael volvió a observar el mundo de los hombres, se dio cuenta con horror de que su propia iglesia ya estaba adorando a la oscuridad. Fue entonces cuando Rafael perdió la compostura por primera vez, recordando cómo actuó Adán en situaciones similares. Masacró a todo aquel que tuviera incluso una gota de oscuridad. Los humanos lo llamaban la plaga, pero a Rafael no le importaba cómo llamaban al castigo de los serafines. La desconfianza de sus hermanos y hermanas tampoco le preocupaba. Le preocupaba algo más: su propia imperfección. Ese día, finalmente admitió que incluso él estaba lejos de ser considerado un ser perfecto. Pero ese mismo día, decidió que haría todo lo posible para asegurar que la humanidad aún llegara a la luz. Y aunque fueran imperfectos, la luz también los aceptaría. Porque, ¿no lo había aceptado a él, quien tan a menudo se equivocaba? Pasaron muchos años, y la repugnante tendencia reanudó su curso. La gente empezó a degenerarse de nuevo. La ciencia se desarrolló, nacieron muchas mentes brillantes, pero la sociedad misma empeoró cada vez más. De nuevo su llegada a la iglesia, de nuevo intentos desesperados por prevenir los errores de la humanidad, y de nuevo, la oscuridad dentro de la propia iglesia. Ahora, solo un pequeño grupo, pero a la cabeza de la iglesia, estaba un ocultista loco que había vendido su alma a la oscuridad. Ese día, Rafael luchó contra la misma oscuridad que tanto temían los serafines. Y venció. Quemó los restos de oscuridad de su propio ser, destruyó la oscuridad a la que pudo acceder y aniquiló a todos los que predicaban este horror. Los humanos volvieron a inventar una explicación científica para su castigo, pero a Rafael le importó un bledo. Pues incluso las insignificantes partículas de oscuridad que cayeron sobre él fueron casi suficientes para dominarlo por completo. Y para evitar que algo así sucediera en el futuro, comenzó a visitar a los humanos con mayor frecuencia, ayudándolos y dando órdenes a la iglesia, que finalmente había empezado a actuar. Esto continuó durante muchos años, hasta que estalló otra rebelión del infierno. Lilith lideró un ejército de pecadores inmortales, exigiendo un encuentro inmediato con Adán. Tras una breve pero sangrienta batalla, para la que los pecadores, por alguna razón, no estaban preparados en absoluto, el cielo ganó, pero Lilith logró reunirse con Adán. El resultado de su encuentro fue una especie de acuerdo, por el cual ese niño perdido ahora tenía pleno derecho a descansar en paz en una de las islas remotas del cielo. Esto, por supuesto, no le sentó bien a Rafael, pero estuvo dispuesto a aceptarlo por el bien de la paz. Y después de solo 7 años, Adán cambió. Al principio, Rafael no se lo creía. Era el mismo cambio repentino y radical que al comienzo de la guerra. Incluso preguntó con cautela a sus hermanos y hermanas, pero ellos, al parecer, no notaron nada. Al parecer, sus años de observación del primer hombre lo habían llevado a ser el primero en notar estos cambios. Y habría sido correcto contárselo a los demás, pero Adán parecía haber mejorado.
Nada importante, pero y un pequeño detalle aquí, un pequeño detalle allá, y ahora, ante Rafael, se alzaba una creación que realmente actuaba por el bien de la luz. Un ser cercano a su propio ideal, tan similar a su padre, y este no era el mismo Adán. Pero este era el Adán que este mundo y todos sus habitantes necesitaban con tanta desesperación. Al escuchar las palabras de Sarakael en una de las reuniones, Rafael finalmente decidió confiar en Adán una vez más, y el punto de vista de Adán Sera arqueó una ceja delicada, mirándome con una leve y apenas perceptible desaprobación. ¿Y qué? ¿Acaso no tengo derecho a abrir de una patada la puerta del salón del consejo? ¡Ay, este cielo con sus modales remilgados y formales! Pediste convocar al consejo, continuó mientras yo, ignorándola por completo, avanzaba. Sí, un segundo, me acerqué rápidamente a Rafael, quien abrió los ojos ligeramente al verme, mirándome sorprendido. Le ofrecí un pastel, que tomó por puro instinto. Buen hombre. Sin ti, todavía estaría lidiando con todos estos problemas, le guiñé un ojo y bajé a mi asiento en medio del pasillo. Sera se aclaró la garganta ruidosamente, rompiendo la atmósfera ligeramente extraña. ¿Y? Muy bien. Hoy tengo varios asuntos importantes en la agenda, principalmente relacionados con la Tierra. Adopté una expresión más seria y miré a los silenciosos serafines. Eva está inactiva. Hoy me uní a la iglesia local y, próximamente, comenzará una campaña de propaganda en la Tierra, promoviendo un estilo de vida recto y desacreditando el infierno. Creo que esto tendrá un efecto muy positivo en la población general de la Tierra. Sera, mirando brevemente a Emily sentada a su lado, volvió su mirada hacia mí y asintió en silencio, como diciendo, continúa. Por ahora, he confiscado todo el acero angelical de los humanos. Pero me gustaría que interpretaras tu canción y baile mágico de nuevo y limpiaras la Tierra por completo. Por si acaso. ¿Acero angelical? ¿Por qué estaba en la Tierra? Intervino Emily de inmediato. Le guiñé un ojo para animarla. Sin él, la pobre se habría quedado sentada escuchando en silencio, tan aterrorizada si una zorra oscura la hubiera obligado. El acero angelical es el arma perfecta porque es un metal imbuido del concepto mismo de la muerte, le explico al niño, y de inmediato capto una mirada de indignación del jefe de los serafines. No quiere que esta pequeña sepa cosas que considera innecesarias. Lamento decepcionarla, pero definitivamente no voy a quedarme callada. Fue en la Tierra para que los humanos pudieran luchar independientemente contra los demonios que se infiltran en su mundo y los matan a diario. Me encogí de hombros. Adán. Intervino Sera, notando la genuina sorpresa en el rostro de su hermana e hija, tienen una relación muy extraña. Sera, me temo que él ya sabe lo suficiente como para que tengas miedo de ocultarle más información. ¿Sabe? ¿Qué le dijiste? La serafín se levantó ligeramente de su asiento, fijándome con su mirada exigente. Sera, no la interrumpió Emily, apareciendo de repente a su lado. Adán no tiene la culpa de nada. Eva se ha infiltrado en el cielo, interrumpo, y al instante obtengo la reacción que buscaba. Todos están en shock. O mejor dicho, en shock. Jodidos, incluso. Completamente jodidos. Y le reveló algunos de nuestros secretos a esta pequeña. Creo que ya no es muy razonable restringirle el acceso a la información. No querrás que cualquiera pueda manipularla tan fácilmente, ¿verdad? Bien, empecemos por el principio. Emily, me gustaría hablar contigo después de nuestra reunión, ¿te parece bien? Una mirada triste, casi suplicante, en la que podía ver miedo genuino incluso desde la distancia, se fijó en el más joven de todos los serafines. No, respondió la chica en voz baja, mirándome rápidamente. Bueno, al menos no está enfadada con Sera, así que gracias por eso. Gracias a mí, claro. Punto de vista Rafael Adán ha vuelto a hacer algo, simplemente algo diferente. Ni siquiera encuentro palabras para describir el circo que se armó hoy en la sala del consejo. Entiendo perfectamente que es normal mostrar emociones. E incluso en reuniones oficiales tan importantes, a veces es imposible prescindir de ellas. Yo mismo, a veces, no he podido controlarme, como la última vez cuando la conversación giró en torno a Adán, pero ahora, olvídense de todas estas noticias sobre el mundo de los hombres. Incluso sin consultar a nadie, Adán actuó correctamente. Probablemente yo habría hecho lo mismo si hubiera tenido toda la información necesaria. Solo que confío un poco más en los humanos. Pero todos sus tratos en el infierno, fueron simplemente, de nuevo, no encuentro las palabras adecuadas.
Al menos las censuradas. Un catálogo de todos los pecadores, eterna vigilancia total de sus acciones, ayuda discreta para quienes aún tienen alguna posibilidad de redención, y lo logró en menos de 6 meses. Adam, con la ayuda de Sarakael, creó una red completa que subía información en tiempo real sobre qué pecadores debían ser exterminados y cuáles no. Todo esto lo determinaban miles de drones sigilosos que escaneaban constantemente Ciudad Pentagrama, eliminando a los peores de la población. Y nuestro querido hermano ni siquiera nos advirtió. Ni una sola palabra de que algo así se estuviera preparando. ¿Cómo se supone que voy a entender eso? Y el hecho de que Eva, de alguna manera, lograra infiltrarse en el cielo, descubrirlo fue más que simplemente desagradable. Pero los sentimientos son una cosa. La verdadera pregunta era ¿qué demonios hacemos ahora? ¿Crear otra barrera que, como siempre, será efectiva durante unos cientos de años, como máximo? No fue la mejor idea, sobre todo considerando las suposiciones de Adán sobre el concepto de Eva. Eliminar todas las sombras del cielo es como tratar los síntomas, no la enfermedad en sí. La pregunta era más bien qué hacer para evitar que un ejército de la oscuridad apareciera en el cielo, no encontrar contramedidas para la propia Eva. Y ahora tenemos que extraer todo ese acero angelical de nuevo, pero esta vez de la tierra. Uf, ya me duele la cabeza de todo esto. ¿Por qué tengo tanto trabajo? El punto de vista de Adán. ¿Por qué tengo tanto trabajo? Suspiré profundamente, sintiendo el suave y reconfortante roce de las manos de mi belleza en mi cabello. Estaba tumbada en nuestro sofá, ocupando sin pudor el regazo de Lute, quejándome con ella de mi difícil vida de arcángel. Lo hiciste genial, me animó. Y tengo una recompensa para ti, mi héroe. Entonces sentí un ligero movimiento y, antes de que pudiera abrir los ojos, recibí un beso suave pero insistente en los labios. Bueno, entonces parece que ya sé exactamente cómo voy a pasar esta noche. ¿Qué haría yo sin mi Valquiria? Entonces, según tengo entendido, ¿ya has tomado tu decisión? Justo ahora, visitaba a una chica joven pero extremadamente dulce que, por desgracia, tenía tendencia a darle demasiadas vueltas y a inventarse problemas. Sí, estaba en el apartamento de Emily, quien, para mi gran alegría, por fin se veía mucho mejor después de su larga y, al parecer, muy emotiva conversación con Sarah. Me alegraba mucho que hubieran logrado resolver todas sus diferencias. Y, por supuesto, estaba muy orgullosa de mí misma, ya que yo también había tenido algo que ver y había salvado a esta niña de un error fatal que podría haberle costado absolutamente todo. Sí. Gracias por detenerme entonces. Emily bajó la cabeza ligeramente, apartando la mirada con culpa. Era evidente para cualquiera, incluso para el más despistado, que estaba terriblemente avergonzada de haber considerado seriamente traicionar al cielo. La chica entonces materializó la misma fruta del conocimiento en su mano y me la entregó con cuidado. Sarah me dijo que lo regalara. Creo que dártelo a ti, Adam, es lo correcto. ¿Estás seguro? Tomé la manzana, pero seguí observando atentamente al joven serafín. Si aún la quieres, ¿por qué no? ¿Qué quieres decir? Preguntó Emily, malinterpretando por completo mi pregunta. Bueno, ¿sí? Enseguida empezó a mirarme como si fuera una loca. Eso duele, maldita sea. Bueno, yo mismo comí uno de estos y estoy bien, viviendo en paz. Entonces, ¿quién soy yo para prohibírtelo? Nunca te dije que no lo comieras. Me encogí de hombros. Solo te expliqué la situación real para que pudieras tomar tu decisión conociendo toda la verdad y no cayeras en las palabras dulces y engañosas de cierta zorra dulce y teñida. Decir que la joven serafín estaba en shock sería quedarse corto. Pero siendo la malvada y astuta persona que era, no dejé entrever que todo era una broma. Espera. ¿Te comiste la fruta del conocimiento? Finalmente cayó en la cuenta la pobre chica, de cuya cabeza parecía salir una ligera columna de humo. Sí. Eva me jodió a lo grande en aquel entonces. Creo que ahora entiendes por qué no me entusiasmaba tanto que hiciera lo mismo contigo. Como confirmación de mi oscura esencia de zorra, creé un hombrecito divertido de pura oscuridad en la palma de mi mano. Rebotó cómicamente e inmediatamente empezó a saludar a Emily, quien se quedó boquiabierta al verlo. En sentido figurado. Entonces, ¿de verdad no la quieres? Agité la manzana justo delante de la cara de la chica. No, gracias, dijo, volviéndose a mirarme con esa mirada que le das a un psicópata y es un poco insultante, ¿vale? Un chasquido de dedos marcó el final de nuestra conversación, y un vórtice dorado y brillante se abrió ante mí. Bueno,
Un segundo antes de atravesar el vórtice, me volví hacia Emily, que acababa de dar un suspiro de alivio. No le cuentes a nadie mi cagada, ¿vale? Como puedes ver, tengo el control total y no tengo ningún problema en particular. Pero la confianza de los demás serafines y de toda la corte celestial se verá gravemente minada si algo así sale a la luz de repente, ¿vale? Siempre le había hecho una reverencia a la corte celestial, pero eso era solo por mi alta posición como arcángel, el primer hombre, etc. En resumen, los títulos, incluso en el cielo, te ayudan a ignorar las opiniones de muchos individuos, incluso muy importantes. La corte celestial no solo está compuesta por serafines, sino también por arcángeles, tronos, dominios y demás gentuza celestial que vimos brevemente en la caricatura. Casi todos fueron creados por los propios serafines y eran responsables de diversos asuntos menores, como mantener la belleza de las ciudades, supervisar el trabajo de los querubines, etc. Pequeños peces, en opinión del viejo Adán, pero estos pequeños peces tenían voto en el gran consejo y realmente decidían sobre muchos asuntos importantes, así que no hay que ser demasiado categórico. También vale la pena señalar que Arcángel era un título que se podía ganar, mientras que Serafín era algo así como una raza, solo que en un sentido más profundo y fundamental. Por eso la palabra siempre se escribía con mayúscula. Un serafín podía obtener el título de arcángel, pero cualquier otro ángel también podía recibirlo, por grandes hazañas en nombre de la luz o por una gran contribución a la defensa del cielo. Muchos héroes de aquella guerra recibieron el título de arcángel póstumamente. Y este mismo título les permitía participar en la corte celestial. Así era. De acuerdo, respondió Emily con incertidumbre, preguntándose claramente si, después de todo, debería denunciar a este psicópata Adam a los demás serafines. Pero definitivamente no lo haría. Aunque al principio me vigile un tiempo, en cuanto se dé cuenta de que no me he convertido en una monstruosidad gigante y malvada, simplemente se apartará. Porque es una buena chica. Genial, sonreí. Hasta luego, Ángel, le di una palmadita en la cabeza al pequeño, que había vuelto a caer en una especie de trance, y luego desaparecí por el portal, que se cerró de inmediato tras mí. Me encanta llevar a las mujeres hermosas a este estado. ¿Qué clase de estado es ese? El rey del infierno levantó una ceja, chupando con avidez una piruleta. Dios, qué visión tan surrealista. Definitivamente no es lo que estás pensando, pervertido, resoplé. Mejor dime, ¿funcionará de verdad esta cosa tuya? Entonces, ¿qué estábamos haciendo realmente y dónde estábamos? Cuando Hechizo, en la forma del asesino de dioses, vivía y prosperaba en mi sufrida cabeza, consideré seriamente crear mi propia forma de combate única que me brindara protección completa contra la oscuridad. El problema era que ya contaba con protección contra la oscuridad, pero no había luz en el cuerpo que había creado. Ni una sola gota de vete a la mierda. Así que, en él, mis poderes y habilidades habrían sido severamente limitados. Lucifer, después de escuchar todo esto, se rió a carcajadas y sugirió crear un cuerpo nuevo, e incluso ofreció el suyo como plantilla. Estuvimos de acuerdo. ¿Pero qué hacer ahora con este cuerpo, ya maduro y completamente listo? Hace poco pensaba en crear algo parecido al purgatorio de Sobrenatural, o, simplemente, un equivalente al infierno que funcionara específicamente como un lugar de tormento eterno e inagotable. Se me ocurrió una idea interesante. Este lugar necesitaría sus propios trabajadores y supervisores, ¿no? No iba a hacerlo todo yo solo, ¿verdad? Probablemente podría reprimir mi filantropía, aunque con gran dificultad. Pero también quiero vivir mi propia vida. Tengo una prometida preciosa. Si no tuviera todos estos problemas ahora mismo, en forma de mi ex loco, no saldría de la cama para nada, y este proyecto sin duda me exigiría mucho tiempo. Y mi querido amigo de Australia me ofreció una solución extremadamente elegante. Crear a mi propio primer hombre. Requería mucho poder devolver la vida al cuerpo que ya no me servía. Pero tenía mucho, y Lucifer prometió apoyarme si era necesario. No puedo creer que esté diciendo estas palabras, pero parece que realmente se puede confiar en él. Sí, nunca pensé que siquiera pensaría eso, brr. Oh, él ha tenido 100 veces más mujeres que yo, y yo soy el pervertido, exclamó Lucifer, ofendido. Claro que funcionará. No es tan complicado como temes. Es incluso relativamente primitivo. Podrías haberlo solucionado tú mismo. Tenía un linaje que continuar, bicho raro monógamo, le respondí. Bueno, ¿qué decías que debía decidirse antes de su resurgimiento? Un nombre y algo así como el nombre de una especie.
Humanos, querubines, diabillos, súcubos y ya te haces una idea, respondió Lucifer, agitando la mano vagamente. Bueno, dado que la tarea de mi primera, por así decirlo, creación es velar por las almas muertas en un futuro análogo al purgatorio, entonces el nombre de su especie, Segador. Su especie se llamará Segadores. Y su nombre, Abaddon, significa ángel del abismo. Épico. Me encanta, aplaudió el payaso, como si le estuviera haciendo un espectáculo y no estuviera alterando el orden mundial. Puedes empezar. Yo te apoyo. Hagámoslo. Concentro un torrente de energía en mi interior, que contiene tanto oscuridad como luz, y luego, lentamente, lleno el cuerpo del hermoso ángel de 6 alas con esta sopa. Rayos, se ve épico. Sin duda, copiaré mi segunda forma de combate de él. Luz y oscuridad comienzan inmediatamente a aniquilarse mutuamente, pero debido a la fuerte presión que lo abarca todo, se fusionan lenta pero seguramente. Mientras tanto, desconecto por completo del mundo exterior y me concentro en el carácter, la personalidad y la información que formarán la base de la identidad de este segador. Así pasa un rato, hasta que siento una mano en el hombro. Abro los ojos, jadeando con avidez por un aire que en realidad no necesito, pero mis reflejos son innegables. Está hecho, dice Lucifer. ¿Quién soy yo? El ser parparea con sus brillantes ojos dorados, su boca se abre de sorpresa mientras mira a su alrededor confundido. Te llamas Abaddon. Eres un segador, un ser que velará por el abismo. Un lugar a donde irán las almas de lo peor de la humanidad, respondo, hijo mío. Lucifer, por cierto, me explicó cómo comportarme con mi creación desde el principio. Abaddon, dijo el segador, mirándonos a Lucifer y a mí con interés. ¿Y tú eres? Me llamo Adán. ¿Soy tú, padre? Bueno, ¿y qué? Ya tengo un montón de hijos, un hijo biológico más no será un problema, creo, lo principal es explicarles después a todos los interesados, damas y caballeros, que el origen de este Abaddon es un poco diferente. Y este es Lucifer, mi asistente. Asistente. Soy tu maestro. Intervino de inmediato el rey del infierno, claramente descontento con el papel de asistente. Bueno, ya te haces una idea, continuó, ignorando a Lucifer y dirigiéndome al ángel del abismo. Supongo que tienes muchas preguntas ahora mismo, y estoy listo para responderlas todas. Si yo hubiera tenido esa oportunidad de obtener todas las respuestas a mis preguntas al nacer, estoy segura de que no habría cometido todos los errores que cometí en el pasado, así que dedicar un par de horas a esto sería una decisión muy sabia. Tras varias horas de intensa conversación, una isla en el primer planeta que Adán encarnó. Hablamos mucho con mi nuevo hijo. El recién nacido tenía muchísimas preguntas, la mayoría bastante complejas y ambiguas, así que tuve que devanarme los sesos para encontrarle una respuesta realmente buena y correcta. Lucifer se escabulló unos 15 minutos después de que Abaddon despertara, y solo echó un vistazo rápido al nuevo cuerpo para mi segunda vida. Lo primero que le enseñaron a Abaddon fue a cambiar su apariencia. Observar a un ser sin rostro humano no era muy agradable. Pero en forma humana, se veía bastante bien y no me daba escalofríos con solo su presencia. El poder de Abaddon era prácticamente igual al del antiguo Adán, que, claro está, era de un nivel muy alto. Además, albergaba una pequeña partícula de luz, que aparentemente se manifestó de alguna manera durante la creación de su alma, por lo que también tenía una ligera defensa contra esa misma luz. Enseñarle todas las técnicas y habilidades básicas resultó sorprendentemente fácil. El control del ángel del abismo sobre las energías era muy alto, casi intuitivo. Y gracias a mis claras explicaciones de todos los procesos y demostraciones del resultado final, dominó todas las nuevas habilidades en cuestión de minutos, lo cual fue muy gratificante. En ese momento, mi casco, que estaba doblado en mi bolsillo, vibró. ¿Quién podría ser?, me preguntó. Al ponerme la máscara, veo que la llamada es de Sif. Interesante. Acepto la llamada. Padre, tengo una situación extremadamente difícil aquí, llegó la voz ansiosa de mi hijo a través del receptor. Envía las coordenadas. Estaré allí enseguida, respondo al instante. Hablar de situaciones difíciles por teléfono no es muy conveniente. Y de repente se me ocurrió una idea brillante sobre qué hacer con este Abaddon mientras el abismo aún no estaba listo, y el mecanismo para transferir lo peor de lo peor a él no se había creado ni desarrollado. Está bien, enviado, recibo su respuesta, cuelgo y, comprobando las coordenadas, inmediatamente creo un portal a la Tierra. Vamos. Te presentaré a tu hermano mayor.
¿Hermano? Preguntó Abaddon sorprendido, ya en su forma humana. Sí. Se llama Sif. Creo que se llevarán bien. Atravieso el reluciente vórtice del portal y lo cierro inmediatamente después de que Abaddon me sigue. Entonces, me vuelvo hacia Sif y noto de inmediato que no está solo, sino acompañado de 2 agentes que conozco muy bien. Y allí, en el suelo, yacían 3 querubines. Atados. Encontramos 3 criaturas extrañas que engañaban a la gente y les robaban su dinero, comenzó Linda su infieme. Ya habíamos descubierto que los verdaderos ángeles no hacen esas cosas, así que los atrapamos y llamamos a Sif para determinar si eran demonios, y si no, preguntarles por qué estaban cometiendo todas esas atrocidades, continuó John, adoptando una pose dramática. Sí. Y descubrí que son querubines que fueron exiliados del cielo hace poco, considerando lo que dijiste, insinuó Sif sobre mi historia con Deer y Eve, decidí llamarte antes de decidir qué hacer con ellos. Maldición. Parece que por fin han aparecido los 3 querubines perdedores del canon, para ser sincero, incluso me había olvidado de ellos. En fin. Por favor, no nos maten. Solo teníamos hambre, chilló la querubín con su vocecita. ¿Y qué se supone que debo hacer con ellos ahora? Parece que antes de su caída, trabajaron con diligencia y no se les atribuyó ningún pecado, pero el comportamiento de estos querubines después de su exilio, mi ojito no detecta la oscuridad de Eva en ellos, lo que significa que aún no la han conocido. Pero en ese caso, ¿qué hacer con ellos? ¿Comprenderlos y perdonarlos? Sí, estaban bajo el mando directo de esa malvada dama ciervo y tal vez vieron un mal ejemplo. ¿Pero eso los excusa? Y robar no es ni de lejos la mejor opción. Entonces, ¿cómo debo tratar con ellos? Padre. Interrumpió la voz de Abaddon cuando mi silencio se prolongó demasiado. Su pregunta, a su vez, provocó una agitación malsana entre los agentes y una mirada extremadamente pensativa por parte de Sif. Tu castigo será el siguiente. Quedas bajo el mando de Sif. Expiarás tus pecados bajo su atenta guía. Después, podrás regresar en paz al cielo. ¿Te parece bien? Sí. La corderita. Por supuesto. El bebé. Me queda bien, el pequeño carnero. Este pequeño carnero triste se diferenciaba de los demás en que era y triste. Joder, ¿cómo suena eso? Y Sif, este es tu hermano menor. Se llama Abaddon. Me gustaría que viviera en el mundo humano una temporada para que comprendiera mejor a los humanos y a los ángeles. ¿Lo ayudarás? Bueno, y no creo que haya ningún problema en particular con eso, respondió Sif tras pensarlo un momento. ¿Y a ti, Abaddon, te importaría pasar algún tiempo con tu hermano mayor en la tierra? No, padre, con gusto, respondió el ángel del abismo con una sonrisa sincera. Maravilloso. Excelente. Entonces me despido. Manténganse en contacto. Un instante, y vuelvo al cielo. Genial. Ahora me acostaré un rato, descansaré y luego podré volver a pensar en los negocios. En algún lugar del infierno. Te lo digo, no pudo ser solo tu imaginación. Tienes que entenderlo tú misma. La chica del infierno, despatarrada en una costosa silla de terciopelo, tamborileaba irritada en la pantalla de su teléfono. Estaba en una habitación bastante oscura pero lujosamente amueblada, con las paredes cubiertas de pósteres de varias bandas de rock. Entiendo todo eso, Loona, pero no puede ser un ángel de verdad. Respondió la chica búho, tumbada perezosamente en una enorme cama llena de tomos antiguos y polvorientos. Examinaba algo en uno de los libros con interés. Son asesinos crueles y despiadados. Y jamás, iniciarían, digamos que es una amistad, con demonios. Aruk. Bien, me rindo. Gruñó la loba, tirando el teléfono a un lado y levantando las manos con desesperación. No hay ni una mierda de información sobre demonios que puedan entrar al cielo sin más. No existe, y nunca ha existido. Quizás sea un ángel caído. ¿Como Lucifer? Lanzó otra teoría, dejándose caer en la silla, derrotada. De acuerdo, tienes razón, suspiró Octavia profundamente, dejando el libro a un lado. Acabo de recordar algo más, había exorcistas allí, ofreció sus vagos y fragmentados recuerdos, de los que había estado dudando todo este tiempo. Pero como la opción más simple y lógica estaba descartada, bien podría recordarle a su amiga este extraño hecho. Ni hablar, solo estabas viendo cosas, descartó de inmediato el sabueso del infierno.
Creer que los ángeles exorcistas, o exterminadores como a veces los llamaban aquí, podían simplemente quedarse allí tranquilos y observar demonios en medio del maldito cielo, nadie, absolutamente nadie, lo creería jamás. Simplemente no pudo haber sucedido. No veía cosas. La lechuza se giró al instante boca abajo. Sin duda había ángeles con halos negros y uniformes militares oscuros. Que te pusieras furioso y no vieras a nadie más que a Al no significa que yo hiciera lo mismo. Ejem. La nerviosa sabuesa del infierno apartó la mirada rápidamente. No he entrado en detalles. Y vi que todo estaba perfectamente bien. Deja de inventarte cosas. Si tú lo dices, Octavia entrecerró los ojos con aire victorioso, alzando la barbilla con aire de importancia. Pero los exorcistas sin duda estaban allí, lo recuerdo perfectamente. ¿Y entonces quién carajo será Baal? Si no solo abre portales al cielo como si nada, sino que los propios exorcistas lo ven traer a 2 demonios consigo y no hacen nada al respecto. ¿No es eso lo que nos reunimos para averiguar? Suspiró Octavia, lanzando una mirada triste a la enorme pila de libros antiguos e inútiles sobre demonios poderosos. Uf, se me acabaron las ideas. Aparte de pensar que es un ángel después de todo, no me viene nada más a la mente. Bostezando, la pequeña ave se estiró perezosamente en su cama, arqueando la espalda con gracia. ¿Entonces crees que es un ángel? Preguntó Loona provocativamente, tapándose la boca con la mano y cruzando las piernas con una sonrisa pícara. Tú. El pequeño búho, ahora rojo como una langosta, se subió de golpe a la cama. Tú y yo. Rió alegremente el sabueso del infierno, lo que a su vez provocó una risa alegre en el joven pájaro. Viejo, ¿está todo listo? En el cielo, en una casa que se parecía mucho a una típica forja medieval, 2 figuras estaban sentadas. Saracael, el serafín y arcángel responsable de todas las innovaciones tecnológicas del cielo, y Adán, el primer hombre, arcángel y líder de todas las legiones angélicas. Viejo. Soy apenas mayor que tú, niño, resopló el inventor, que últimamente se había vuelto mucho más relajado y tranquilo en sus conversaciones con Adam. Pero para responder a tu pregunta, la primera etapa ya ha pasado todas las comprobaciones necesarias. Y todo debería estar listo para cuando comiencen tus purgas. Genial. Adam se recostó en su silla con expresión de satisfacción, bebiéndose una lata de cerveza fría y espumosa de un trago. Eres un cerebro de verdad, Sar. ¿Y qué pasa con la barrera que rodea la Tierra? Gracias, dijo el serafín tomando un sorbo de su propia lata. La barrera está bien. Michael casi ha terminado su trabajo principal, así que creo que lo terminaremos esta semana. No volverán a venir demonios a la Tierra. Oh, qué bien. Siendo sincero, pensé que estarían arrastrando el culo durante mucho tiempo, pero resulta que ya lo tienen controlado, rió el primer hombre, aplastando fácilmente la lata vacía y tirándola al cubo de la basura. Sin embargo, en el último momento, golpeó la pared y cayó junto a ella, ante lo cual Adam simplemente puso los ojos en blanco y, usando la luz, finalmente la arrojó. Oigan, ¿hay alguna manera de automatizar todos esos drones? Las chicas gastan demasiada energía en esa porquería. Preferiría no sobrecargarlas con eso. Bueno, y en teoría, es posible, claro. Pero para algo así, tendrías que recurrir a Sera y Michael, o a Lucifer, respondió Saracael, dejando a un lado su lata vacía. ¿Por qué ellos específicamente? Adam, mientras tanto, ya estaba abriendo otra. Le había cogido el gusto a la cerveza de miel que elaboraba George. Le sorprendió especialmente saber que era él quien la hacía, y que a veces su esposa le reprendía por beberla, tras lo cual se veía obligado a vender o regalar urgentemente todo el lote que había elaborado. Bueno, son los ancianos, por así decirlo. Y hablaron con nuestro padre un poco más que nosotros, así que aprendieron muchos más de sus secretos, dijo Saracael encogiéndose de hombros. A mí nunca me interesó todo eso. Así que me dedicaba a acosar al padre con preguntas sobre diversas tecnologías y mecánicas. Por cierto, él mismo me dio estas gafas después de que uno de mis experimentos explotara y casi me dejara ciego. El serafín se tocó las gafas, que descansaban sobre su cabeza, con una sonrisa cariñosa y por un instante se perdió en los recuerdos de aquellos tiempos lejanos cuando su padre aún estaba con ellos, participando activamente en la creación de este mundo. Genial, dijo el arcángel pensativo, mirando con interés las gafas de ingeniería de Saracael. Oye, cuéntame más sobre Dios, cambió de tema repentinamente, provocando que el serafín despertara de sus agradables recuerdos. ¿Qué quieres decir?
Preguntó Saracael, genuinamente sorprendido. Ya hay mucha información sobre Dios. Él creó nuestro universo y nos dio a luz, los serafines. Después de eso, veló por este mundo durante mucho tiempo, guiándolo por el camino verdadero. E intervino personalmente cuando la oscuridad entró por primera vez en nuestro mundo. Los serafines recitaron toda la información comúnmente conocida. No, me refiero a cómo era. He oído hablar de todos sus logros 500 veces, pero no sé su nombre, ni su personalidad, ni mucho menos su pasado. Me avergüenza admitirlo, pero durante un tiempo ni siquiera creí que existiera, y explicó Adam, dejando la lata de cerveza a un lado y mirando expectante al serafín. Oh, bueno, supongo que puedo recordar un poco. Dudo que a alguien le importe que les cuente un poco sobre él. Saracael suspiró y se perdió de nuevo en sus recuerdos. El punto de vista de Adam: sí, visitar Saracael fue una decisión bastante espontánea. Pero el tipo, como ya me había dado cuenta, era muy sensato. Y no me importó que fuera mayor que yo. Resultó que la diferencia de edad entre nosotros era bastante pequeña, unos 20 o 30 años, lo que para seres que viven milenios no significaba nada. La historia de Dios, déjame refrescarte la memoria. Había demasiados matices como para entenderlo todo la primera vez, así que el primero en aparecer fue Lucifer. Después de él, Será. Luego Miguel, Rafael, Gabriel, Saracael, y por último, Uriel. Era una mujer sexy, por cierto, pero no es de eso de lo que estamos hablando ahora. Saracael, el penúltimo de todos los serafines, apareció en un mundo creado casi terminado, pero logró recordar cómo era el universo fuera de esta creación. Una oscuridad negra, insondable y absorbente. No estaba seguro de si esta oscuridad era lo mismo que la oscuridad, pero no había absolutamente ninguna luz en ese algo incomprensible. En ese momento, Dios calmó al joven serafín, diciéndole que no puede hacerte daño de ninguna manera. Así que, personalmente, creo que la oscuridad no era oscuridad tal como la entendemos actualmente. Joder, resulta que es muy difícil explicar toda esta mierda metafórica y filosófica. En aquellos tiempos lejanos, este mundo estaba prácticamente vacío. Dios solo había logrado dividirlo en dos partes: el mundo animal y el mundo angélico. Después, comenzaron a llenarlo con diversas formas de vida: animales, plantas, hongos y otras criaturas menos significativas. Dios mismo asumió la tarea principal, diciéndoles a los serafines que aún eran demasiado débiles para influir en esta creación con el poder necesario. Además, aún carecían de experiencia y conocimiento, algo que el propio Saracael admitió. Todo esto les llevó unos 7 años, lo cual no concuerda del todo con el conocido concepto de 7 días. Pero la explicación de esto vendrá un poco más adelante. Después de eso, Dios les informó que ya no podía interferir en los asuntos de este mundo y, tras despedirse de todos, se fue, habiendo colocado primero ese mismo árbol con los frutos prohibidos en el Edén, prohibiéndoles estrictamente comerlos. Parecía un idilio. Pero los serafines pronto comprendieron que no tenían nada que hacer ahora, y que no se esperaba nada en el futuro cercano. Y como no querían alterar la creación de su padre, decidieron crear la tierra, un lugar separado y aislado para las propias creaciones de los serafines. No fue un proceso rápido, y debido a la impaciencia de algunos serafines, se decidió crear humanos con antelación. Solo para ver si valía la pena o no. Y así me crearon a mí, a imagen y semejanza de Dios mismo, y a Lilith, a imagen y semejanza de los mismos serafines. Y luego estaba Eva, a quien crearon simplemente separando una pequeña partícula de mí y creando un nuevo ser único a partir de ella, un humano. Así que resulta que el verdadero primer humano fue Eva. Después de todo, Lilith no era muy diferente de los propios serafines, y yo, según Saracael, no era muy diferente en naturaleza de Dios mismo. Bueno, y luego vino la historia bien conocida. El error de Lucifer y Lilith, la irrupción de la oscuridad en nuestro mundo, el intento fallido de salvar el Edén y la reubicación de emergencia de todas aquellas criaturas que la oscuridad aún no había logrado tocar en la Tierra, que aún no estaba preparada. Esto tomó exactamente 6 días, y al séptimo, los serafines descansaron, y luego, largos y agonizantes años de trabajo con este mundo de hombres, para que no se desmoronara definitivamente y continuara existiendo en paz. Esta, por cierto, fue la razón de su completa ausencia en las primeras décadas tras la caída del Edén. A juzgar por la propia descripción de Saracael, Dios era un ser bondadoso y perdonador que, a la vez, contenía todas las virtudes conocidas, que uno de los serafines distinguió posteriormente en las llamadas 7 virtudes.
castidad, templanza, caridad, diligencia, paciencia, bondad y humildad. Ahora bien, creo que está claro por qué el viejo Adán no era tan querido, pues, al ser una copia de Dios mismo, se suponía que debía combinar todo esto. Pero, por desgracia, no fue así. Así fue. Y, por cierto, finalmente descubrí por qué los serafines eran como son. Crecieron con Dios, un ser que despreciaba todos los conflictos, reuniendo en sí solo los mejores y más brillantes sentimientos, así que, en esencia, los serafines simplemente intentaban imitar a su padre. Y muchos incluso lo lograron. Aunque no todos. Después de charlar con el ingeniero Serapín durante otra media hora aproximadamente, me despedí de él y volví a casa, repasando en mi cabeza todo lo que había logrado en solo 6 meses de mi estancia en ese lugar extraño, pero ya tan familiar para mí. Victoria sobre mi oscuro pasado. Reformas en el ejército del cielo. Protección completa para mis hijas de los pecadores, confiscando el acero angelical del infierno. Nuevas y útiles conexiones en ese mismo infierno, incluyendo con los mismísimos pecados capitales, y aún más, con el mismísimo rey del infierno. Identificar a todos los traidores del cielo. Resolver el problema con la tierra, aunque por ahora solo en su etapa inicial. Crear mi propio mundo aparte, y esta pregunta, por cierto, me preocupó mucho. Tendré que preguntarle a Lucifer cuando tenga oportunidad y el nacimiento de un hijo. Probablemente debería visitarlo, por cierto. Aunque nos escribimos a diario, no nos hemos visto en persona en casi una semana. Y logré todo esto en menos de 6 meses. ¿Acaso pensé alguna vez que algo así fuera posible? ¿Permití la más mínima posibilidad de que todo saliera tan bien? No, claro que no. Aún recuerdo con claridad esa pegajosa y repugnante sensación de miedo, confusión y absoluta incredulidad cuando llegué a este mundo. Recuerdo cómo me asustaba cualquier ruido. Los serafines, el laúd, la oscuridad, los demonios, sí, sin duda he crecido durante este tiempo. Por fin he llegado a ser yo mismo, y aunque no soy ese descarriado y demente asesino de dioses, ni soy el Adán perdido y cansado de su vida sin sentido, soy yo. Y este mundo me necesita tal como soy. Decidido, fuerte, astuto y responsable. ¿Cuántos problemas he resuelto ya? ¿Cuántos casos he cerrado? Todo esto soy yo. Y siento mi deber hacia este lugar. Hacia el cielo, e incluso hacia el mundo de los hombres y el infierno. Este es mi nuevo hogar. No solo el cielo, sino todo en general. Y mi principal objetivo es purificar este lugar. Dar a todas las personas la vida mejor y más brillante que solo pueden desear. Hacer del infierno un verdadero lugar de redención, donde los pecadores puedan mejorar, y no solo cocerse eternamente en la olla común de sus pecados, continuando su camino hacia el fondo. Y para quienes no estén interesados en todo esto, bueno, el abismo se convertirá en su nuevo hogar. Para siempre. Dejé a un lado todos estos pensamientos sobre el futuro y aterricé tranquilamente en el balcón de mi casa. Por fin puedo pasar un rato con mi ser querido, o mejor dicho, ángel, porque sí, mi Lute es un verdadero ángel, y en toda la extensión de la palabra. Es una pena que ahora tenga que hablar de un asunto tan importante con ella, y no solo pasar el rato con ella, viendo alguna película tonta, por ejemplo. Bueno, ese es el deber de la espada del cielo, como a veces me llaman aquí. Corro la puerta de cristal y entro en nuestra habitación. Ajá. Oigo el suave sonido de la tele, lo que significa que mi Valkyria está ahora en el primer piso, en la sala. Tiro la chaqueta a un lado, me quito los zapatos y bajo lentamente las escaleras. Encontré a Lute en el sofá. Estaba comiendo ensalada con gusto y viendo algo sobre el amor. Parecía algo así como Crepúsculo. Pero nunca la he visto, así que ni lo voy a adivinar. Saludos, mi diosa. ¿Cómo estás? Me acerco a ella por detrás y, inclinándome, beso suavemente a mi exorcista en la mejilla que me ofrece. ¿Diosa? Lute sonríe con sorna, arqueando una ceja con escepticismo. Eres una aduladora, mi amor. Ahora es su turno de besarme mientras me siento en el sofá a su lado. Solo estoy afirmando un hecho, asentí con gravedad, recibiendo otra ronda de besos de ella. ¿Cómo estás? Tuviste otra sesión de entrenamiento hoy, ¿verdad? Sí. Ya no creo que el entrenamiento diario sea necesario. Las chicas ya están bien entrenadas, y ahora les delegaré el entrenamiento de las demás. Es cierto, por tus ideas con los drones, la mitad de nuestros exorcistas ahora solo hacen eso, siseó Lute al final. En broma, por supuesto.
Entendía perfectamente que esto era extremadamente importante para mí, y aunque las chicas tuvieran que descuidar su entrenamiento ahora, esta vigilancia también cumpliría su importante papel. Después de todo, el exterminio es en un par de semanas. No si sees, gatita, le doy un beso breve en la coronilla y luego empiezo a acariciarle el pelo. De hecho, quería hablar contigo sobre un tema muy importante y ay, Adam. Cada vez que tus charlas importantes empiezan con alguna tontería que destroza por completo mi visión del mundo. Exclamó Lute, dejando el plato a un lado. Y siempre terminan en la cama. Sí. Me interrumpe mi Valkyria. Ah, vale. Estoy lista para escucharte. Pero te lo juro, un par de veces más, y le tendré fobia a todas esas conversaciones tan serias. Gracias, sonrío ante la actuación de Lute y la beso de nuevo. Esta vez quería preguntarte, ¿debería comer la fruta prohibida o no? ¿Qué? Gritó Lute, mirándome como si acabara de sugerirle que asistiera voluntariamente a una fiesta en el infierno. La entendí perfectamente, por cierto, pero llevaba mucho tiempo considerando esta decisión. Tras interrogar detalladamente a Lucifer y tantear el terreno con Sarakael hoy, por fin tomé la decisión. Ya te dije que comí la fruta del conocimiento, ¿recuerdas? Esperé su asentimiento inseguro antes de continuar. En ese preciso instante, parece que ocurrió algo que interrumpió el proceso de conocer el bien y el mal. Empecé a tener serios problemas mentales por aquel entonces, pero no tenía nada que ver con el fruto en sí. Al fin y al cabo, ni Eva ni esa estúpida cierva experimentaron tal efecto. Además, simplemente no tenía sentido para algo que Dios mismo llamó el fruto del conocimiento del bien y del mal, ¿entiendes? Lo único que entiendo es que estás a punto de meter la cabeza en una soga por voluntad propia y me estás pidiendo permiso. Replicó Lute con brusquedad, casi a punto de gritar, con los ojos llenos de ira y dolor. ¿No te basta con el riesgo constante que corres en el infierno? ¿Hacer de cebo vivo para Eva? ¿Y ahora has decidido hacer esta mierda también? ¿Por qué maldita razón, dime? Esta fruta otorga poder. Debido a ese error de la última vez, recibí una oscuridad extremadamente truncada, comprimida en un solo punto. Y a pesar de su inmenso poder y concentración, la cantidad que tengo dentro es insignificante. Al mismo tiempo, no afecta mi mente en absoluto, pero otorga bonificaciones muy poderosas que no querría renunciar a ellas. Eso no era del todo cierto, y el poder en sí mismo estaba lejos de ser mi principal interés, pero tampoco mentía. Bonificaciones. Montó en cólera mi exorcista. Métete esas bonificaciones por el culo. Estoy en contra. Escucha, Lute, le puse suavemente la mano en el hombro, intentando calmarla un poco. Te prometo que no saldrá nada malo de esto. Lo necesito, entiéndelo. Solo necesito tu apoyo. Sabes que no soy tan idiota como para experimentar conmigo misma de forma tan imprudente. Ahora mi palma descansaba suavemente sobre su mejilla, y ella instintivamente la apretó. No me convertiré en un monstruo enorme y sin mente, ni me volveré loca. No me romperá ni borrará mi memoria. Solo, por favor, quédate conmigo ahora mismo. Y Lute desvió la mirada. Sí, estaba manipulando con saña los sentimientos de esta pobre chica ahora mismo, pero no quería abandonar mi idea, y realmente necesitaba su apoyo. Esta era la única oportunidad que se me ocurría y bueno, eso no importa por ahora. Aún no ha pasado nada para sacar conclusiones y haz lo que quieras respondió Lute finalmente, rindiéndose. Lo harás a tu manera de todos modos, idiota egocéntrico, y estaré a tu lado y gracias. Te amo, beso suavemente a mi amado y luego, con decisión, le doy un mordisco a esa manzana aparentemente común. Emperador del vacío, vale la pena mencionar que lo he logrado absolutamente todo. Poder, riquezas incalculables, fuerza ilimitada, sí. Soy omnipotente. Y, por último, nadie se atreve a desafiarme. Ni una sola criatura patética e insignificante me supera. Desde hoy, soy el dios de este mundo. Ni la indignidad de Eva ni ese idiota de Lucifer con su patética familia significan nada más. Después de tomar lo que me corresponde en el cielo, tomaré también todos sus patéticos dominios. El infierno será mío, al igual que la tierra. Todo me pertenecerá solo a mí. Y todos los patéticos habitantes de este universo finalmente comprenderán mi verdadera grandeza. Soy el emperador de este mundo. Soy Dios. Sí. Soy Dios, soy el más fuerte, y nadie se atreve a desafiarme.
En la vasta sala del trono, que antaño fue la sala del Consejo de los Serafines, sobre un trono de huesos, se sentaba un ángel, o mejor dicho, lo que antaño fue un ángel. Sus creadores eran los mismos huesos con los que se construyó el trono, pero no habían muerto. Dentro de estos huesos, un sol carmesí brillaba con fuerza, acumulando todo su antiguo poder, toda su energía vital y la luz que antaño portaron. El hombre sentado en el trono tenía la mirada perdida en un solo punto y, como un mantra, repetía lo mismo una y otra vez. Decía que nadie era su amo. Decía que estaba en la cima de este mundo, que era el nuevo Dios. Esto continuó durante horas, hasta que sus fieles sirvientes entraban con sus últimos informes. En esos raros momentos, el emperador finalmente dejaba de repetir lo mismo e incluso se animaba un poco, pero después de que sus sirvientes se marcharan, volvía a su estado de desapego, repitiendo, y repitiendo, y repitiendo lo mismo, y el héroe desvanecido las ruinas del cielo. Eso era todo lo que quedaba de mi hogar. Las legiones del infierno, sucumbiendo por completo a la oscuridad, invadieron mi hogar y mataron a todos. Todos mis conocidos fueron asesinados. Y me quedé completamente solo. Dios, fue culpa suya. Permitió que todo esto sucediera. Cuánto lo envidio. Todopoderoso, omnipotente, podría haber resucitado a todos los muertos, incluso haber creado este mundo de nuevo. Podría hacer cualquier cosa. Y yo, ni siquiera podría proteger mi propio hogar, pero no soy peor que él. Fui creado a su imagen, yo también quiero ser omnipotente. No. Debo ser omnipotente. Debería ser Dios, no él, sino yo. Soy digno. Él no merece su lugar, no merece todo su poder. Entre las ruinas del cielo se alzaba un ángel que lo había perdido absolutamente todo. No culpaba a sus enemigos. Culpaba a su aliado. Lo envidiaba. Envidiaba su poder, sus posibilidades ilimitadas y su absoluta indiferencia. Como Dios, uno podría perder este mundo millones de veces y crearlo de nuevo cada vez. El hombre que se encontraba en el suelo abrasado, cubierto de sangre y ceniza, deseaba todo esto. Y la oscuridad que dormitaba en su alma se activó de inmediato, llenando su alma vacía y atormentada con nuevas fuerzas. Sí, para convertirse en un dios, primero hay que destruir lo que el dios anterior creó. En un instante, uno de los ojos de este ángel se oscureció, para brillar con una luz escarlata brillante un segundo después. Él, que lo había perdido todo, había decidido destruir todo lo que Dios había creado para ocupar su lugar. El guardián del infierno Ark. Me doy la vuelta y corto en dos a otro pecador recién llegado. Ja. Y otro, y otro, y otro. Y otro. Y otro. Mataré, 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 mataré. En los terrenos del infierno, completamente sembrados de cadáveres putrefactos, se alzaba una criatura que encarnaba la ira pura y sin adulterar. Hacía tiempo que había perdido su personalidad, rindiéndose por completo a esa furia devoradora y a una matanza interminable y sangrienta. Todo demonio, todo pecador del infierno debía ser asesinado. Este simple axioma se había convertido literalmente en la encarnación de todos sus objetivos. La criatura, que antaño fue un ángel, inició una guerra que le permitió exterminar por completo a todos los demonios en todos los círculos del infierno. Tras lo cual, la criatura inició una purga total de pecadores. Los serafines caídos intentaron intervenir, pero fueron decapitados de inmediato. Todos los que se interpusieron en el camino de esta criatura fueron asesinados. Pecadores, exorcistas e incluso los propios serafines, que se atrevieron a descender al infierno para razonar con su hijo perdido. Todos en el infierno debían ser asesinados. Ese era el único pensamiento en la cabeza de esta criatura, que hacía tiempo que había perdido todos sus sentimientos, excepto uno: la ira devoradora. El lugar tranquilo no es mi culpa que este mundo sea tan cruel. Sí, pero pueden con todo esto perfectamente sin mí. Simplemente no quiero correr el riesgo. ¿Y para qué me necesitan allí? Casi me mata esa maldita criatura tuerta. ¿Qué puedo hacer contra la mismísima Eva? Lucifer me dio una paliza. Que se encargue de todo ahora. No pude ayudarlos. No puedo hacer nada. No soy un cobarde. Es solo que, pueden con todo solos, sin mi ayuda. En un planeta oscuro y sin vida, lleno de árboles secos y muertos, y nubarrones, vagaba un hombre que hacía tiempo que había perdido el sentido de la vida. No quería luchar, no quería divertirse, ni siquiera quería vivir. Lo único que lo mantenía en este mundo era su desesperación devoradora, que no lo había abandonado en muchísimos años.
Tras haber perdido y huido, abandonando a su suerte a todos los que una vez conoció, este hombre se ocultó, protegiéndose del mundo entero con pensamientos que justificaban todas sus acciones ante sus propios ojos. Esto llevaba años ocurriendo. Y si no fuera por su naturaleza, habría muerto de sed y hambre hacía tiempo, pues no tenía intención de hacer nada. ¿Cuánto durará esta patética existencia? Mirada del abismo más. Necesito más oscuridad. Es toda mía. No se la daré a nadie. Mía. La criatura que una vez fue un ángel había logrado escapar de su universo natal. Dejó atrás todos sus problemas y se lanzó a conquistar nuevas alturas inexploradas, pero, más allá de su universo, solo lo aguardaba una oscuridad infinita. Perdiendo ya toda esperanza de salvación y temiendo disolverse por completo en ella, esta criatura comenzó a absorber esta oscuridad. Y entonces se dio cuenta de que la oscuridad le daba fuerza. En el preciso instante en que comprendió que consumir la oscuridad lo hacía más fuerte, cesó de inmediato todos sus intentos de escapar de esta realidad. En cambio, comenzó a tomar toda la oscuridad que lo rodeaba para sí mismo. Más, y más, y más. Cada vez intentaba absorber aún más oscuridad. Con cada segundo intentaba tomar más, y más, y más. Para que nadie más la recibiera. Para que todo quedara solo con él. La criatura hacía tiempo que había perdido la noción del tiempo. Simplemente absorbió la oscuridad y no pensó en nada más. No sabía cuánto tiempo había estado sucediendo esto, ni siquiera sentía qué nivel de poder había alcanzado. No le preocupaba en absoluto. Su único y devorador deseo era tomar más. Más. Tomarlo todo para sí mismo. En algún momento, la propia oscuridad notó a esta criatura insaciable y griega. Decidió consumirla a cambio. En este vacío, donde antes solo había oscuridad silenciosa, por primera vez se escuchó un grito desesperado de terror, mientras la criatura que una vez fue un ángel comenzaba a disolverse lenta y dolorosamente. La luz insaciable debería estar feliz, porque por fin estoy con ella, Eva, la apoyé, me puse de su lado y acepté la oscuridad. Y por fin hemos logrado todo lo que tanto anhelábamos, debería estar feliz. La luz había perdido. El principal defensor del cielo se había pasado al bando de la oscuridad, y nadie podía detenerlo. Las legiones del cielo cayeron, junto con los propios hijos de Dios. Sin embargo, la luz permaneció y el antiguo defensor del cielo comenzó no solo a matar a los habitantes del cielo, sino a devorarlos. Comió ángeles, querubines, incluso serafines, como si intentara así recuperar la luz que aún tenían, pero que él ya no poseía. El traidor masacró a sus antiguos aliados y los devoró. Consumió sus órganos, su carne, incluso sus huesos. No era feliz, aunque deseaba desesperadamente aparentarlo. Durante todo este tiempo solo sintió un vacío interior, sintió que había perdido algo muy importante. Y cuando finalmente comprendió que quería recuperar esta luz, comenzó a devorar todo lo que le rodeaba. Escombros, aire, agua y esto continuó durante años. Y cuando no quedó nada del cielo mismo y el yeso y mordió la estructura misma de este universo y el monstruo eternamente hambriento e insaciable quería más y el carnaval podrido así es, zorra, chupa más fuerte. Joder, esta zorra no tiene ni idea de cómo hacer sentir bien a un tío. ¿Tú también quieres? No te preocupes, este papi tiene para todas las zorras de la ciudad. Un ángel se mudó al infierno, suena absurdo, claro. Pero Adán hizo precisamente eso. Descendió al infierno al darse cuenta de lo divertido que era allí, comparado con el aburrido y monótono cielo. Estaba cansado y solo quería relajarse un poco. Sin embargo, este estilo de vida desenfrenado y divertido lo consumía por completo. Cada día se acostaba con una docena de demonios diferentes. Cada día probaba alguna sustancia nueva y prohibida. Y cada día bebía cientos de litros de diversos tipos de alcohol. No le importaba con quién se acostaba, qué fumaba o qué bebía. Se desahogaba lo mejor que podía, entregándose por completo a la lujuria y al desenfreno. Los serafines al ver lo que había sido de su hijo inmediatamente lo exiliaron, quitándole cualquier posibilidad de regreso al cielo, pero a este ángel caído no le importó en absoluto, porque en ese mismo momento estaba follando con otra linda demonio. Entonces, ¿cuál era el problema si conseguía exactamente lo que quería? Todo lo que lo rodeaba era solo una ilusión podrida y engañosa. La gente acudía a sus fiestas solo porque regalaba bebidas y comida, y a menudo regalaba a sus numerosas amantes joyas y gemas caras. Ya no valoraba el carácter en ellas. Solo le importaba la presencia de un par de agujeros en su próxima pareja sexual. Mierda.
Grité, levantándome de golpe de la cama y respirando agitadamente. 8 sueños, sueños. ¿Recuerdos? No, maldita sea, ni siquiera sé cómo decirlo. Ja, Adam. Adam, ¿estás bien? Lute me miraba preocupada, sujetándome firmemente por los hombros. Era evidente que estaba muy preocupada por mí. Mi corazón se enterneció al instante, pero esa sensación pegajosa y repugnante de horror y repugnancia, de mí misma, no había desaparecido. Sí, respondí, sintiendo el corazón latir con fuerza. En principio, no necesitaba aire, pero la gran dificultad para respirar, como después de una pesadilla, no me dejaba ir. Estoy bien, me dejé caer en la cama, cerrando los ojos, que al instante se llenaron de lágrimas. ¿Qué pasó? Lute continuó su interrogatorio. Eso, joder, fue la peor pesadilla que jamás podría haber imaginado, respondí, aún absorto en mis pensamientos, lo que acaba de pasar, simplemente no me lo esperaba. Adam, cálmate. Lute empezó a sacudirme de nuevo. Estoy bien, de verdad, es solo que y no sé cómo explicarte todo esto. Y si debiera y pareciste desconectarte de la realidad por unos segundos. Y en esos instantes, una docena de emociones diferentes cruzaron tu rostro. Y estoy esperando una explicación. Mi valquiria se puso las manos en las caderas. Bien, ¿en quién más puedo confiar, si no en ella? Durante mi relato, intenté no describir todos los detalles. No solo porque me resultaban extremadamente desagradables, sino también porque simplemente no quería volver a recordarlo todo. Todos esos sueños eran tan reales. Era como si me convirtiera en ese yo cada vez, cambiando por completo mi percepción del mundo y mi personalidad. Era una sensación indescriptiblemente horrible y repugnante que casi me volvía loco. Estaba seguro de que no habría ningún problema al comer esta fruta, que, por cierto, se disolvió tras el primer bocado y pareció fluir hacia mí. ¿Por qué? Bueno, esa mujer ciervo no se volvió loca. Siguió igual, solo que Eve le lavó un poco el cerebro, como planeaba hacer con Emily. Y la propia Eve había ocultado durante mucho tiempo que había probado la fruta prohibida. No se había convertido en una especie de CJ, cosa desconocida, en años, así que a mí tampoco me debería haber pasado nada parecido. Y todas mis reflexiones sobre la naturaleza y la función de estas frutas. Pero todo eso quedó anulado por lo que acababa de ocurrir. Literalmente, era una persona diferente. Y las primeras 7 versiones estaban relacionadas con lo que el viejo Adam consideraba mal. Y la octava, la más repugnante y horrible, era lo que yo, en mi vida pasada, consideraba el mayor mal de mi vida y el cielo, destruido, reducido a cenizas. Lute, cortado por la mitad, Abel despedazado, y todos los demás y no. Ni siquiera quiero recordarlo. Resulta que durante todo este tiempo, el fruto del conocimiento me dio la oportunidad de comprender no solo una maldad aislada, sino específicamente la maldad personal. Darme cuenta de qué es el mal específicamente para quien probó el fruto y obligarlo a experimentar todos esos sentimientos, a comprender su horror y a rechazarlos. ¿Pero por qué, entonces, libera la oscuridad en los ángeles? ¿Por qué Dios mismo prohibió comerlo, y? ¿Por qué Eva, tras comprender el mal, decidió servir a ese mismo mal? No, espera, eso no está bien. ¿Qué consideraba ella maldad exactamente si, después de todo lo que experimentó, decidió actuar como lo hace ahora? Fue creada no como un ser completo e independiente, sino como mi esposa. ¿Pudo haber tenido algún efecto? Podría haberlo tenido, pero no me imagino qué clase de viajes le produjo esa maldita manzana, así que no tengo ni idea de qué la impulsa ahora. Pero ¿cómo puede alguien, después de experimentar todo eso, querer siquiera hacer el mal? Siento que mi reserva de oscuridad ha crecido significativamente, y ahora está casi al mismo nivel que mi reserva de luz. Incluso percibo cierta interacción, todavía muy cautelosa, entre ellas, pero definitivamente no quiero convertirme en una monstruosidad negra con ojos, ni quiero hacer ninguna porquería. Al contrario, ahora deseo aún más la paz mundial y todo eso. Entonces, ¿por qué Dios prohibió comer esta fruta? Ya entendí que solo permite conocer el bien y el mal que quien la come considera tales, así que ¿significa eso que lo que es malo para uno puede ser bueno para otro? ¿Y por qué no había nada agradable, si es el fruto del conocimiento del bien y el mal? ¿O, para comprender el bien, basta con experimentar primero todo el mal? Maldita sea, me da vueltas la cabeza.
Oh, tú, eres un reto. Lute hacía rato que se había cambiado y ahora estaba tumbado en la cama, apretándose contra mí y acariciándome la cabeza. ¿Por qué te arriesgaste tanto? ¿Pasaste por tanto, y para qué? Nos dará la oportunidad de no matar a Eva, confesé, cerrando los ojos. Tenía muchísimo sueño. Estaba cansado, no físicamente, sino mentalmente. O mejor dicho, no cansado, sino completamente exhausto. Perdoné a Lucifer y Lilith por su error. ¿Por qué iba a matar a su víctima? ¿A una persona a la que simplemente engañaron, llenándola de una mierda que la volvió loca? Adán, eso es, y entiendo perfectamente lo ingenuo y tonto que suena esto ahora mismo, pero no quiero matar a una persona esencialmente inocente, cuando ya he perdonado a los principales culpables. No quiero matarla. Si existe la más mínima posibilidad de resolver esto pacíficamente, quiero aprovecharla. En el peor de los casos, y el poder que he adquirido será más que suficiente para acabar con todo esto en una batalla final. Y todo esto era la pura verdad. No quería matar a Eva. Y no era el amor del viejo Adán el que hablaba en mí, lo cual ya no significa mucho para mí. Realmente veía a Eva como una simple víctima que no eligió ese destino. Ni siquiera Lucifer y Lilith son villanos, solo niños idiotas con buenas intenciones, pero que confundieron las pastillas, envenenando así a la pobre chica. Matarla y no quería. Simplemente no lo hice. Los pecadores, y también siento lástima por ellos. E incluso me esforcé mucho para evitar bajas innecesarias, llevando a cabo el exterminio solo de los verdaderamente jodidos bastardos, y a quién le importa que al final, hubo más de un tercio de ellos, significativamente más. ¡Qué tonto! Lute se acercó y me besó suavemente en la mejilla. Sigues siendo igual de ingenuo, pienses lo que pienses, veo que estás cansado, así que buenas noches. Lo sé, mi sol, dulces sueños. Tendré 100 oportunidades más para reflexionar sobre todo esto. Pero debería descansar ahora, digamos todo lo que he pasado y... Fin del capítulo 76.